Cuando hablamos nosotros de vigilancia epidemiológica en salud, vamos a ver y vamos a referirnos a que vamos a ver y observar cuidadosamente el comportamiento de algo. El comportamiento, en este caso de una enfermedad, o el comportamiento de la población, para hacer un seguimiento de las características que tiene este comportamiento. ¿Para qué? Para tratar de atenderlas en el momento oportuno, para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces son conjuntos de acciones que nos van a permitir recolectar datos para hacer un análisis y nos permite identificar los factores determinantes y condicionantes de esta enfermedad. Ya hemos hablado de los factores determinantes, vamos a ir viendo vamos a ir observando cuáles son aquellos factores que intervienen en ese proceso de salud de enfermedad. Vamos a ver al agente etiológico, vamos a ver al huésped, vamos a ver el medio ambiente, las características en las que se desenvuelve el agente etiológico, el huésped, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todo aquello. Con la finalidad de planificar acciones. Ya hemos dicho que toda investigación, todo dato estadístico que nosotros manejemos, nos va a llevar y nos va a inducir necesariamente a realizar una planificación para generar acciones, para hacer prevención, control de las enfermedades de importancia de salud pública, obviamente, ¿no? Y ver cómo vamos a aplicar esas acciones. Entonces, todo esto que vayamos a hacer con esos datos, con eventos en salud, y hagamos todas estas acciones, se va a llamar vigilancia epidemiológica. ¿Qué tiene que cumplir la vigilancia epidemiológica? Buscar y obtener información, ya hemos visto. Podemos obtener información de fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes oficiales. Ya nos vamos a ir al lugar preciso para recolectar información exacta. Vamos a verificar estas acciones, cómo estamos recolectando los datos, vamos a hacer observar, vamos a describir, vamos a analizar, vamos a encontrar la distribución de este evento. Hemos dicho que la epidemiología estudia la distribución, ¿no? Cómo se distribuyen las enfermedades en una área geográfica. Y esto es lo mismo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo se está distribuyendo y cómo ha sido el impacto de esta enfermedad o de esta acción de salud pública que nosotros realicemos, cómo ha sido el impacto, si realmente ha logrado impactar positivamente o no ha tenido ningún impacto o ha tenido un impacto negativo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todo eso. ¿Para qué se usa la vigilancia epidemiológica? Permite estimar, medir o calcular la magnitud de un problema. Ahí vamos a ver cómo realmente está afectando este problema de salud a la población. ¿Cómo es el comportamiento entre la historia natural de la enfermedad de este problema? ¿No? Vamos a ir conociendo todo el comportamiento. Vamos a establecer si el problema de salud que se está presentando corresponde a un brote o a lo mejor ya es un problema endémico, ¿no? Ya hemos visto la definición de un brote y la definición de endemia, y también de epidemia y de pandemia, ¿cierto? Entonces, en base a eso, nosotros ya vamos a poder definir cómo se está comportando esto, cuánta población está afectando, cuánto tiempo está afectando, cómo es el impacto. Ahora, consideramos que esto es un brote o es un problema endémico, ¿no? Porque en base a eso nosotros vamos a planificar y vamos a establecer acciones. Ayuda a documentar la distribución y propagación del fenómeno de salud, cumpliendo el Reglamento de Salud Internacional. Reglamento de Salud Internacional ya establece cuándo se distribuye, cómo se propaga. Entonces vamos a establecer, ¿no? Si es una área geográfica, es una área endémica o es un brote también. Nos va a ayudar a identificar el agente patógeno.
vamos a identificar cuál es el agente etiológico, porque vamos a hacer la historia natural de la enfermedad. Y en la historia natural de la enfermedad es establecer claramente la tríada ecológica. Entonces, vamos a establecer y clasificar cómo es un caso sospechoso y cómo es un caso confirmado, mediante las definiciones que ya ustedes van a realizar con el trabajo de exposición. Ahí van a establecer cuál es el agente, cuándo se dice caso sospechoso, cuándo se dice caso confirmado. ¿Sí? Ahí vamos a establecer eso. Vamos a ver el impacto de las acciones de control, de todas las acciones y la planificación que nosotros hemos realizado para prevenir o controlar o disminuir el riesgo. Vamos a ir analizando si esas acciones realmente sirven y estamos haciendo de que disminuya el riesgo de que la enfermedad o de que las personas se enfermen o se mueran, o a lo mejor las acciones que estamos haciendo no están teniendo impacto. Vamos a ir viendo todo aquello. Y el cambio en las características clínicas y epidemiológicas de la enfermedad. Hoy por hoy seguimos en ese trabajo de vigilancia epidemiológica con el COVID, por ejemplo, ¿no? Y vamos viendo las características clínicas y vamos viendo y estudiando el agente etiológico. Por eso es que vamos viendo de que hay diferentes cepas en el COVID, ¿no? Desde que ha aparecido hemos ido identificando muchos y hemos ido viendo de que este es más invasivo, este es más viral, este otro es más mortal, ¿no? El comportamiento. ¿Cómo vamos a vigilar? Hay la vigilancia pasiva y la vigilancia activa. Buenas noches. ¿Qué es la vigilancia activa y qué es la vigilancia pasiva? La vigilancia pasiva no es nada más que vamos a buscar datos. ¿De qué hemos dicho que es el SNIS? Sistema Nacional, no se olviden eso, van a manejar y les va a servir. Datos de dónde del SNIS, del Sistema Nacional de Información en Salud, ¿no? Datos e información que llega mediante el Sistema Nacional de Salud. Todos los datos que yo voy a recoger, todos los datos que voy a buscar son vigilancia pasiva. Y la vigilancia activa es cuando nosotros vamos a generar y vamos a buscar, ¿no? Vamos a ir buscando información, datos, vamos a buscar y vamos a generar diagnósticos, vamos a ver casos de denuncias y notificaciones. Cuando nos dicen busque o vigilancia activa es como lo que ha ocurrido en el dengue. En Santa Cruz han subido los datos y necesitábamos nosotros ver qué ha ocurrido con todo esto. Entonces el Ministerio de Salud, ¿qué ha hecho? Ha manejado brigadas de personas y los han llevado al lugar, y esas personas han ido a recolectar datos en base a estas denuncias, notificaciones, comentarios de la población y todo aquello, y han ido generando información. Entonces a eso se llama vigilancia activa, cuando hacemos una actividad del personal de salud buscando estos datos. ¿Qué componentes tiene una vigilancia? Vigilancia comunitaria, institucional y centinela. Cuando hablamos de comunitaria, obviamente que vamos a hablar con la comunidad. Vamos a ir buscando información sobre casos sospechosos en los lugares donde vayamos a ver, en base a la comunicación, charla que vayamos a tener con la comunidad. Vigilancia institucional en los establecimientos de salud. Todos los pacientes que vienen a nuestro centro los vamos a ir atendiendo. Y la vigilancia centinela van a ser sitios específicos que nosotros vamos a determinar para una determinada enfermedad. Por ejemplo, en Santa Cruz, al margen de haberse inaugurado un centro de salud de la Caja de la Banca Estatal, han inaugurado un bonito establecimiento de salud, pero ese establecimiento de salud lo han denominado establecimiento
centinela, porque ahí tenían que llegar todos los casos de dengue, porque en ese momento teníamos problemas. Entonces a la gente les decían, si hay problemas, si hay personas que son sospechosos o tienen dengue y todo aquello, llévenlos a estos centros específicamente asignados para controlar esta enfermedad. Y a esos centros específicamente asignados se les denomina vigilancia o centros centinela. ¿Qué actividades realiza la vigilancia epidemiológica? Información. Tener información en la comunidad. Tenemos que hablar, tenemos que tener gente quien pueda hacer una buena lectura de salud de la comunidad y ellos tengan que decir, está ocurriendo esto. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Con los datos que nos están llegando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encarar el problema que está viniendo? Hay muchos instrumentos para que nosotros podamos hacer notificación de los casos. Todas las enfermedades prevalentes y todas las enfermedades que necesiten control y vigilancia tienen sus fichas para hacer notificación y fichas epidemiológicas diseñadas. Tenemos que aprender a manejar todo eso porque esos datos y esas fichas nos van a garantizar de que estamos haciendo un control y una vigilancia epidemiológica y control de la enfermedad. Porque nos van a evaluar a nosotros. A veces hay enfermedades que no están presentes, están en proceso de erradicación o de eliminación, dependiendo, pero seguimos haciendo vigilancia epidemiológica y tenemos que seguir llenando las fichas. Y si dicen sarampión, semana epidemiológica. ¿Cuántos casos? Cero. Tengo que registrar, porque ese es un dato. Y si no registro eso, esa semana epidemiológica, van a venir los del ministerio y nos van a decir, ¿por qué no ha llenado? No, es que no es que aquí no hay, aquí tiene que haber evidencia de que no hay. ¿Y cuándo es la evidencia de que no hay? La ficha llenada, ¿no? Entonces tenemos que necesariamente hacer todo aquello. Actividad más importante, monitoreo permanente de la notificación de los casos. Ese es el problema. Día, semana, mes. ¿Cuántas semanas epidemiológicas tiene el año? Ustedes han ido a los centros de salud. Y en los centros de salud, en enfermería, ahí tienen sus cuadros de monitoreo. ¿Han visto? Son cuadros de monitoreo, ahí está de tuberculosis, de sarampión, de dengue, de todo eso. Y ahí están por semanas. ¿Alguna vez han curioseado, han visto y han dicho, qué serán estos cuadritos? Porque las enfermeras van y ahí marcan. Por semana epidemiológica. ¿Cuántas semanas epidemiológicas existen? ¿No han curioseado? Yo les he dicho, sean curiosos. Siempre les he dicho, sean curiosos. Vean, ¿de dónde a dónde? ¿Qué están midiendo aquí? Están midiendo horas, días, meses, años. ¿Qué están midiendo? Y ahí están midiendo semanas epidemiológicas. ¿Cuántas semanas hay? 52 semanas epidemiológicas. Por eso es que cuando ustedes escuchan los datos que en el ministerio daban antes del dengue, estamos reportando en la semana epidemiológica 14, tenemos tantos casos de enfermos con COVID, tantos recuperados, tantos muertos y todo. Pasan a la semana 17, a comparación de la semana 14 y todo. Estamos sin comparación. Entonces hay que conocer en qué semana estamos. Analizar e interpretar los datos. Siempre. Todos los datos que nosotros manejemos, vamos a ordenarlos, los vamos a analizar y esos datos nos dicen algo. Esos datos nos pueden decir que estamos muy bien, esos datos nos pueden decir que estamos descuidando o nos pueden decir que estamos muy mal. Pero no importa la conclusión a que lleguemos, siempre tiene que haber recomendaciones técnicas.
Si estamos muy bien, ¿qué voy a decir? Sigamos con estas acciones. Esa es la recomendación. Si estamos disminuyendo y no estamos muy bien, diremos hay que mejorar en este aspecto y vamos a ver dónde estamos fallando. Y si estamos muy mal, vamos a ver, ¿será el problema del personal o será el problema del proceso que nosotros hemos generado? A lo mejor el personal está haciendo toda la buena voluntad para realizar esas acciones, pero los procesos que hemos generado no son suficientes o no abastecen. Entonces tenemos que generar otro tipo de cosas. Y si los procesos están bien y el personal no está bien, entonces ahí veremos cambio personal, ¿no? Pero vamos a tomar acciones para eso. Toma de decisiones de ejecutar las recomendaciones que vamos a realizar. Después vamos a hacer de cada periodo evaluaciones de los resultados. Y si todo va bien, vamos a tener que lanzar informes, y para eso se llama socializar procesos de vigilancia epidemiológica. Siempre y nos van a exigir informes, cómo ha ido todo este proceso que hemos generado. Todos les van a pedir informes, ¿no? Entonces hay que aprender a realizar eso. En el país es uno de los ejemplos que tenemos, es el más importante, digamos, dentro del sistema de salud, es el programa de inmunizaciones, que vamos a hacer control de las enfermedades inmunoprevenibles. Que hoy por hoy hay algunas enfermedades que están en proceso de erradicación de todo aquello, pero seguimos haciendo la vigilancia epidemiológica, ¿no? Y también vamos a ir viendo la aparición o ausencia de algunos casos de enfermedades que puedan existir. ¿Cuáles son las enfermedades inmunoprevenibles? Trabajo multidisciplinario y en equipo. Todos tenemos que saber y todos tenemos que conocer qué es este programa. Así como en la región donde estemos, tenemos que saber qué tipos de programas de enfermedades existen. Yo no voy a hacer un equipo multidisciplinario en el altiplano para control de la malaria, por ejemplo, porque no es una región endémica. Pero sí lo voy a hacer en todo el oriente, ¿no? Ahí sí voy a tener equipo multidisciplinar, donde todos tienen que tener la capacidad y el conocimiento para reconocer la malaria, para reconocer el dengue, ¿no? Por eso es equipos multidisciplinarios. Tienen que conocer qué hacer frente a una detección de enfermedad, qué hacemos, cómo los vamos a tratar, y si nosotros tenemos la capacidad de tratar y está en nuestras manos, si nosotros manejamos el programa, vamos a manejar, vamos a detectar, vamos a notificar y vamos a hacer la investigación de dónde está ocurriendo todo esto y cómo está ocurriendo. Entre las enfermedades que están en erradicación o eliminación, como la poliomielitis, ya no tenemos, sarampión, rubiola, síndrome de rubiola, congénita y tétano neonatal. Todos están en proceso de erradicación, pero seguimos haciendo control. Seguimos controlando y seguimos haciendo nuestras fichas de control epidemiológico. Pasos que debe darse frente a un caso sospechoso, por ejemplo. Vamos a detectar una persona que es sospechosa de una enfermedad inmunoprevenible, en este caso hablamos de sarampión. Vamos a detectar en base a los aspectos clínicos que nos va a dar esta persona y los aspectos que conocemos para identificar. Vamos a notificar, vamos a decir, hay un paciente sospechoso de sarampión y les vamos a dar todas las características y se va a establecer todo un equipo de investigación. Van a investigar todo, a la persona, a su familia, a la comunidad y todo. Y van a establecer medidas de control. ¿Cuál es la medida de control en este caso? Bloqueo epidemiológico. ¿Cómo se hace el bloqueo de la enfermedad? Vacunas. Vamos a vacunar a todos. A su mamá, a su papá, a su hermano, a su vecino, a su comadre, a su tía, a todos, hasta a su perro, le vamos a controlar con vacunas. Vamos a diagnosticar.
Y ahí vamos a establecer como caso sospechoso o caso probable. ¿Cuándo va a ser caso sospechoso? Cuando tenga las características clínicas. ¿Y cuando es caso probable o caso confirmado? Cuando aislemos y detectemos al virus, ¿no? Al agente etiológico. Ese es el caso confirmado. Después de eso vamos a hacer una retroalimentación de los resultados de la investigación y vamos a hacer confirmar si realmente es lo que nosotros hemos encontrado a un principio. Y comparar los datos nacionales, internacionales y todo aquello. Bien, a ver. Procesos de vigilancia, esto ya es más búsqueda activa institucional, la búsqueda activa comunitaria. La búsqueda activa institucional, entrevistas al personal, vamos a preguntar qué han visto, cómo se comporta, cuadernos de registro, es bien importante. Siempre, todo acto que ustedes realicen, todo acto médico que realicen, nunca se olviden registrar. Si ustedes han hecho una atención a una persona, así sea de urgencia, y dicen, doctor, mi uña me está doliendo, bueno, le hacemos una curación de una uña encarnada, registren. Si viene una señora y dice, mi hijita está con temperatura, ¿qué le puedo dar? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tiene? A ver, lo escultaremos, ya está. Le vamos a dar paracetamol, póngale, registren. Porque si no registran, sale del hospital y se muere. Le van a decir, él me ha dado estas cosas, que le han hecho daño y se ha muerto, ¿no? Y nosotros vamos a poder descargarnos con estos registros, con estos cuadernos de registro, donde se ha atendido a tal persona a tal hora con este diagnóstico y su tratamiento ha sido esto, ¿no? Y resulta de que le hemos dado paracetamol y en la farmacia no le han vendido paracetamol, sino le han dado otro medicamento que le causó la muerte, ¿no? Y cómo yo descargo, y cómo digo, yo le he dado paracetamol, no, pero la señorita que me ha vendido decía que era esto. ¿Cómo descargo? No, registro, toda actividad, siempre es registro. Cuaderno de consultas, etc. En la búsqueda activa en la comunidad, entrevista individual, casa por casa, entrevistas a grupos y decir cómo estamos. Hay gente que tiene estos signos y todo aquello, vamos a seguir haciendo nuestra búsqueda de casos. Notificación inmediata, notificación semanal. ¿Qué enfermedades dentro de las inmunoprevenibles son de notificación inmediata y semanal? Sarampión, rubeola, síndrome de rubiola positiva, parálisis flácida, fiebre amarilla, difteria, tosferina, tétano. Esto se notifica semanalmente. Así no haya, cero. Notificación mensual, tétano no neonatal, tuberculosis, hepatitis B, neumonías, diarreas, rotavirus. Y esos son obligatorios de reporte y de notificación. Obligatorio. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Con eso acabamos nuestro contenido.